Y ya estamos conversando con Néstor Santayana, jefe de pronósticos de Inumet. Bienvenido, Néstor, un placer tenerte aquí en Modo País. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Creo que debe ser el único programa que no te llama para hablar de cómo va a estar el fin de semana, o cómo va a estar mañana, o si hoy puedo hacer un asado, o cuánto va a durar este tiempo. Lo que sí queremos hablar, obviamente, es de la profesión de meteorólogo, ¿no? Esta tan pero tan importante. Y arranco preguntándote si este es el mejor momento o el peor momento para ser meteorólogo. Bueno, en realidad creo que es el mejor momento, no solamente en Uruguay, también en otros países se necesita justamente este tipo de profesional y que ha despertado cierto interés en los jóvenes por estudiar, no tanto como quisiéramos aquí en Uruguay, por ejemplo. Son muy pocos los licenciados en meteorología y la Escuela de Meteorología del Uruguay, que estaba bajo el cargo de Inumet, cerró, entonces tampoco se están formando técnicos. La idea es a futuro, tal vez el año que viene o el otro, reabrir la Escuela de Meteorología y empezar a formar técnicos meteorólogos, que es necesario para nosotros. Y además esta ciencia que de cierta forma es el interés del día a día, como lo mencionabas, y que tiene mucho también a proporcionar a futuro con todo lo que es la variabilidad, el cambio climático, el calentamiento global. Entonces se necesita muchísimo de los meteorólogos para eso. ¿Por qué teniendo un meteorólogo en el bolsillo que me dice, bueno, cómo va a estar el clima prácticamente que a lo largo de toda la semana, por qué todavía siguen ocupando espacios? De hecho, te convocamos cada tanto. Sos tal vez una de las caras más famosas del año 2021-2022. No hay informativo en el que no estés, ¿no? O también la consulta a otros meteorólogos. ¿Por qué crees que tienen todavía tanta presencia, teniendo en cuenta que las personas acceden prácticamente en sus teléfonos al pronóstico meteorológico? Hay un estadista británico, George Box, que en 1976 dijo que todos los modelos de predicción manejan incertidumbre y tienen errores y no son confiables, pero algunos son útiles. Entonces nosotros tenemos lo que en la meteorología tenemos y utilizamos modelos de predicción. Ellos son software que en su interior tienen ecuaciones físicas y matemáticas para tratar de simular o aproximarse a lo que puede ser una proyección o una simulación a futuro de las distintas variables meteorológicas. Para eso nosotros lo que necesitamos es la información actual, es decir, qué pasó en las últimas 6 horas, hacemos un paquete de información, todos los países lo hacemos, enviamos a un centro regional y posteriormente a un centro mundial, eso es prácticamente en tiempo real, y cada país después recoge el paquete de datos que le interesa y ingresa a este software y allí empieza la simulación y la proyección a futuro de cómo va a ser el comportamiento o lo más aproximado al comportamiento de las condiciones meteorológicas. ¿Qué pasa? Allí entra el meteorólogo con su expertise, con su experiencia, con su conocimiento, con su marco teórico y empieza a discernir y analizar esta información. Además de eso también tiene información satelital, de radares meteorológicos, de otro tipo de sensores para llegar a un pronóstico, una proyección un poco más ajustada, acertada, dependiendo de cada una de las regiones o de cada país, ¿no? Porque obviamente la climatología o no es lo mismo un pronóstico para Uruguay que para una zona andina o una zona desértica. Entonces ahí está la importancia del meteorólogo. El pronóstico que nosotros tenemos en nuestros bolsillos en realidad es un modelo de predicción, es decir, es un software que simula una realidad. Pero en realidad existen muchísimos y esa es la capacidad que tiene el meteorólogo de analizar y decir, hoy este es el modelo que mejor funciona para este tipo de situación y este no. Entonces, es así un poco la importancia de que hoy todavía tenemos servicios meteorológicos hidrológicos nacionales en todo el mundo y que todavía seguimos teniendo y van a seguir existiendo los meteorólogos porque estos modelos de predicción tienen una predictibilidad no más de 2 semanas, es decir, podemos llegar a un pronóstico en nuestro bolsillo de 7 a 14 días y después de ahí en más es imposible pronosticar por la propia atmósfera, por lo caótica que es. Además, los algoritmos son muy buenos, excelentes, podríamos decir, manejando grandes volúmenes de datos, pero falta la experiencia. Es tal cual. Se ha intentado hacer algunos modelos matemáticos
con el conocimiento de la persona, los machine learning, es decir, son en realidad ecuaciones un poco más inteligentes que van aprendiendo de ciertas metodologías que se van repitiendo, pero para la meteorología es bastante complicado porque obviamente estamos hablando de un fluido, la atmósfera es un fluido y no es tan lineal. Tal vez por ejemplo, y se hicieron más famosos los modelos, no tanto físicos, matemáticos como meteorología, pero sí los matemáticos durante la pandemia, porque son los modelos más utilizados para tratar de proyectar o pronosticar cómo va a ser la evolución de la pandemia, cuál va a ser el pico, a partir de cuándo va a bajar la curva y demás. Pero bueno, esto también lleva un aprendizaje y se va alimentando este tipo de modelos para que vaya aprendiendo y que sus proyecciones a futuro vayan mejorando. Otras aplicaciones entonces de la meteorología, por ejemplo, ¿no? Para esta ola de la pandemia, cómo manejarlo, no es lo mismo que los picos o los brotes sean en invierno que sean en verano. De hecho, la propia guerra entre Rusia y Ucrania dependió de tener muy claro el frío, el hielo y el barro. O sea, primero la meteorología y después la estrategia. Te pregunto, si yo te decía hoy si era el mejor o el peor momento para un meteorólogo, pero me imagino que con la tecnología a disposición debe ser uno de los mejores momentos de la meteorología. Sí, ha mejorado muchísimo en ese sentido. No solamente la meteorología, no sabemos que prácticamente la actualización y el ayornamiento y la tecnología, cómo ha avanzado, ha mejorado muchísimo prácticamente en todo. Perdón. Sí. Pero la meteorología en sí, a partir de la década del 40, cuando empezaron a aparecer estos modelos de predicción, y sobre todo en las últimas 2 décadas, donde tenemos satélites de última generación, satélites geoestacionarios con sensores que no pensábamos que podíamos llegar a tener. O sea, hoy un satélite geoestacionario, estamos hablando que está fuera del planeta, a 36.000 kilómetros, tiene un sensor que puede detectar dónde hay descargas atmosféricas. Es decir, podemos saber con un delay de 5 o 10 minutos dónde están ocurriendo las tormentas con un satélite que está fuera del planeta. Entonces, o sea, eso no se pensaba hace más de 15 años atrás y ahora lo tenemos. También tenemos, no solamente estamos viendo la meteorología como la conocemos dentro de la atmósfera, sino también está la meteorología espacial, es decir, qué es lo que está sucediendo fuera de la atmósfera con todo lo que tiene que ver con el sol. Entonces se ha avanzado muchísimo. ¿Estamos en plena tormenta solar? También, sí, hay un aviso por una tormenta solar, que eso también está, digamos, en el mundo está en pañales, pero es parte de la responsabilidad nueva que la Organización Meteorológica Mundial quiere que los servicios meteorológicos, INUMET, en representación de Uruguay, empiece también a, de cierta forma, apuntarse a la meteorología espacial. Estamos siendo capacitados por expertos internacionales en la materia, incluso algunos con algunos estudios en maestría, en posgrado en Buenos Aires, en Argentina, con esto de la meteorología aeronáutica. Entonces, yo creo que el avance nos está dando más avance tecnológico nos está dando más herramientas, también nos está comprometiendo un poco más de estar siempre ahí empujando y capacitándonos para estar al nivel, ¿no? En estos fenómenos meteorológicos como el temporal de Dolores del año 2005, si mal no recuerdo, o recientemente en el tiempo las inundaciones aquí en Montevideo, Malvin y esa ciudad totalmente transformada, ¿hubieran sido previstas por los meteorólogos de bolsillo, por las aplicaciones? El temporal del 2005 fue el ciclón extratropical, la ciclogénesis explosiva, con ráfaga de 189, 190 kilómetros en la hora. El tornado de Dolores fue en el 2016. O sea, son distintos fenómenos, ¿no? Uno es más sinóptico, mesosinóptico, como puede ser un ciclón, que hoy en la actualidad es más fácil de predecir. Siempre está esa incertidumbre, pero tal vez en su momento la tecnología no ayudaba tanto, o la información que existía en ese momento no ayudaba tanto en el pronóstico, pero hoy un evento como el del 2005, que son muy excepcionales, incluso el otro día justo estábamos hablando con algunos colegas en una exposición, yo les mencionaba que en julio de 1923 tuvimos ráfaga de casi 200 kilómetros en la hora, es decir, fue un temporal incluso superior al del 2005, en 1923, o sea, son fenómenos, si bien los ciclones son frecuentes en Uruguay,
este tipo de fenómenos son excepcionales, Pero, o sea, se dan Néstor, a cada tanto. Néstor, si yo hubiera tenido Sí. el teléfono, ¿no? Y acá la aplicación, y hubiera estado en el 2005, y abro la aplicación, me hubiera dado a las 11 de la mañana, se va a volar absolutamente todo, en realidad empezó en la tarde, me hubiera dado que a las 18 horas iban a haber esas ráfagas de más de casi 180 kilómetros por hora. Y estaríamos especulando porque no había ese avance tecnológico. Yo creo que no, incluso ningún pronóstico, ni de Uruguay, ni de Brasil, ni de Argentina, ni de Estados Unidos, pronosticó para ese día ráfaga de más de 100 kilómetros en la hora. Claro. Y sucedieron casi 190. Entonces, creo que el pronóstico de bolsillo en ese momento no hubiera servido. Hace Después tiempo... lo otro son los... Sí. Que los otros son los fenómenos, porque en la meteorología hay distintos fenómenos meteorológicos y tienen distinta escala espacio-temporal, ¿no? Hay algunos que se dan en cuestiones de minutos y que son muy intensos, pero que abarcan un área muy pequeña, y otros, como los ciclones, que demoran horas, días y abarcan zonas mucho más amplias y también pueden ser extremos, como los huracanes. En el caso del tornado de del Dolores, estoy saliendo de un COVID, por eso un poco de tos todavía. En el caso del tornado de Dolores y de las inundaciones de Montevideo, son fenómenos a microescala que se desarrollan en cuestión de minutos y que la predictibilidad es muy baja. O sea, podemos pronosticar, tanto acá como en Estados Unidos, como en cualquier otra parte del mundo, puede pronosticar las condiciones para que se den estos fenómenos, pero en qué momento y dónde, eso no se puede pronosticar. Sí, con la ayuda de, por ejemplo, un radar meteorológico, podemos ubicar in situ en ese momento que se está desarrollando eso. Pero no podemos alertar un día antes, en tal momento, a tal hora va a ocurrir esto. Eso es imposible, no solamente en Uruguay, sino en el mundo. Por eso siempre se habla de que los tornados no se pueden pronosticar, pero sí se puede pronosticar las condiciones para que en cierta región se pueda llegar a dar. Hace mucho tiempo, tu colega Nubel Cisneros me comentaba que hacía décadas habían venido acá expertos de la NASA para asesorar a meteorólogos en el manejo del satélite y la información, ¿verdad? No el satélite, sino de la información del satélite. Que esa semana, que estos expertos de la NASA, que obviamente para lanzar un cohete, un satélite, tienen que tener muy claro, ¿no?, las ventanas de buen tiempo, etcétera, porque estamos hablando de miles de millones de dólares. Estos expertos habían hecho el pronóstico aquí en el Uruguay durante toda la semana y no habían acertado, o no quiero utilizar la palabra acertado, porque no es que uno tira a pegar, ¿no? Y los pronósticos no habían coincidido con la realidad. ¿El fenómeno Río de la Plata incide mucho en los pronósticos meteorológicos? Bueno, allí cuando hablamos de la experticia, de la experiencia, yo puedo ser el mejor meteorólogo de Estados Unidos, pero si te llevo a otra región donde no estás adaptado a la climatología, no tenés el conocimiento sobre todo los efectos locales, seguramente falles en la predicción. Entonces, ese es el reconocimiento del meteorólogo local, ¿no? Que conoce un poco toda su zona de interés y tiene mucho de experiencia, entonces eso también hace ese plus o esa ponderación a favor del meteorólogo versus el modelo de predicción o esa aplicación que tenemos en el celular. Es bastante complejo el pronóstico para el cono sur en sí de Sudamérica, porque primero tenemos dos grandes océanos. El comportamiento en Sudamérica, sobre todo en el cono sur, es totalmente distinto a lo que puede pasar en el hemisferio norte, donde hay más continentes que océanos. Nosotros tenemos más océanos que continentes. Y además de que somos un continente que cada vez es más angosto y que tenemos una pared gigante que son los Andes, o sea, la configuración sinóptica de los sistemas cambia rotundamente, no solo porque tiene un bloqueo de los Andes y son pocos los sistemas que pueden atravesarlo. Entonces eso debía a que los sistemas ingresen un poco más por el sur, y ahí cambia todo. O sea, y el Río de la Plata tiene también mucho que ver, yendo un poco más a lo local, donde a veces sabemos que el Río de la Plata puede potenciar un sistema de tormentas, y el ejemplo siempre lo vemos nosotros cuando utilizamos imágenes de descargas atmosféricas en tiempo real o de imágenes de satélite. De repente tenemos un sistema de tormentas sobre el Río de la Plata que próximo a la costa se intensifica en forma muy importante, y en otras ocasiones el Río de la Plata hace ese comportamiento opuesto, es decir, viene un sistema muy intenso y cuando llega a la costa termina debilitándose en su totalidad. Entonces sí tiene mucho que ver
el Río de la Plata, no solamente para nosotros, sino también como para los argentinos. Muchísimas gracias, Néstor. Ha sido realmente, primero, gracias por la información, gracias por la nota y mucho más gracias todavía por la clase de meteorología que nos has dado, de geografía también, ¿no? Y para tomar más conciencia cuando hablan, bueno, no le invocan a uno y nada, tomar conciencia de las dificultades que es y todo lo que implica hacer un pronóstico meteorológico. Me quedo con esa frase, ¿no? Tenemos más océanos que continente a la hora de también tener en cuenta cómo se va a desarrollar el clima en la región. Néstor Santayana, meteorólogo y jefe de pronósticos de Inumet, muchísimas gracias por la nota. Gracias a ustedes nuevamente y bueno, aquí estaremos para la próxima invitación. Un placer y hasta la próxima.